Hoy, esta mañana, decidí leerles el periódico. ¿Están de acuerdo? Bueno. Solo que yo quiero que tomemos una decisión. Vamos a leerlo juntos, pero yo les puedo leer otra versión y ustedes con la versión que tienen encima. ¿Se entendió? O los dos, o yo leo lo que usted lee, o yo le leo otra versión y usted va leyendo lo que tiene en sus manos. ¿Está de acuerdo con esto? Bárbaro. Vamos a leer el periódico para nosotros, Segunda de Tesalonicenses. La vamos a leer de arriba hasta abajo, que para mí es vital entenderla en estos días. Bueno, vamos a ver Pablo en esto que nosotros denominamos nuestro evangelio, que Pablo dice, mi evangelio, a ver dónde estamos parados. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Gracia y paz. Amén. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Qué lindo. Porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Qué tremendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacernos dignos de su reino, por el cual sufren. Atención, diario del día de hoy para usted y para mí. Y Dios les brindará descanso a ustedes. Ni un amén. ¿No quiere descanso? ¿No quiere descanso? Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca en el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llama de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de nuestro pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude para que vivan una vida digna de su llamado. ¿Qué le parece? Aleluya. Agárrese, diario para hoy, para hoy. Que Él les dé poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe nos mueve a hacer. Que Él os dé poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que por la fe nos mueve a hacer. Eso es un amén. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado para la vida, por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto a Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida del Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen llevar, no se dejen perturbar
ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean. Ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre del pecado, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de lo que les mencioné cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Porque solo puede darse a conocer cuando llegue el momento. ¿Usted sabe quién lo detiene? Pues esa iniquidad ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Entonces, el hombre de pecado será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Preste atención. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. En cuanto a nosotros, eso estaba hablando de los que no creen. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados en el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar. Los eligió desde el principio. La salvación que vino mediante el Espíritu, que los hace santos, y por creer la verdad. Él los llamó a salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y el Dios, nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y esperanza maravillosa, los conforten, fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros, oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá
y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y una expresión plena del amor de Dios y la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de los creyentes que llevan vidas ociosas. Guarda con los que se rascan. Y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero no quisimos dejarles un ejemplo, a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano. Ahora, que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con ustedes. Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo, hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y amén. El email de Pablo. ¿Le pegamos una recorrida rápida? ¿Sí o no? Primero, vaya al capítulo 1. Gracia y paz. Mire, para hablar de esto necesitaría, qué sé yo, 2 o 3 años. Y me quedo corto. Base de todo el Evangelio. Gracia. Gracia. La gracia. Don inmerecido de Dios. Gracia. Tenés gracia sobre tu vida. ¿Qué es lo opuesto? Usted no es un desgraciado, usted es un agraciado. Amén. Bien. Y obviamente paz. Y como dice pastor amigo mío, Julio López, paz y que tu cuerpo se entere. Amén. Primero, gracia y paz. Sobre tu vida, gracia. Sobre tu vida, paz. Tener paz cuando todo está tranquilo es facilísimo. El asunto es cuando el río está revuelto, cuando las cosas están todas mal, cuando las noticias te ponen los pelos de punta y decís, ¿y ahora yo puedo tener paz? Sí. Ahora es el momento porque la paz que viene es la paz de Dios. Qué bueno que Pablo, en el versículo 3 del capítulo 1, les agradece o agradece a Dios porque ellos están floreciendo en la fe. ¿Tu fe está floreciendo? ¿Cómo anda tu fe? ¿Está floreciendo?
Pero pastor, hay muchos problemas. Es que ahí es donde florece la fe. La fe no florece cuando todo está bien. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, fe es el escudo que Dios nos dio en la armadura, que va hacia adelante y para los dardos de fuego del enemigo. Quiere decir que si hay fe, hay dardos de fuego del enemigo que vienen contra nosotros. Y si yo tengo fe, los apago, los controlo. No me está diciendo que no va a haber dardos de fuego. ¡Hay! Pero yo tengo fe para frenarlos y esos problemas, esas situaciones se transforman en testimonios del poder de Dios y de cómo Él me ha librado de todo mal. ¡Aleluya! Y entonces aparece allí en el versículo 7 y dice, el Dios y Dios les brindará descanso. ¡Aleluya! Pero yo voy a descansar cuando no haya malos. Bueno, en la gloria te espero. Yo vivo repitiendo siempre lo mismo, porque muchos me dicen, ¿no podés parar un poco de trabajar? Y yo digo, es que los malos no descansan. Y cuando uno cree que tiene todo controlado, cuando uno cree que, bueno, ya programó, ya está todo preparado, se mandan un zafarrancho acá, y iglesias como el Centro Cristiano Nueva Vida, muy grande, que eso involucra que estamos en muchos lugares, nos enteramos y participamos no solamente de las situaciones de nuestros miembros, de los hermanos de la comunidad, sino de aquellos que están siendo alcanzados con el amor y la palabra de Jesús. Y con aquellos que no están siendo alcanzados, pero son vecinos de los barrios, son gente allegada, y allí se hace presente una hermana, un hermano, empiezan, y uno tiene que empezar a correr por esas situaciones. Y como los malos no descansan, cuando solucionaste o por lo menos estuviste presente y colaboraste en el arreglo o en el cambio de una situación, te aparecen tres nuevos. Entonces uno tiene que revalorizar la palabra descanso. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar, decía Jesús. Y yo pienso muchas veces, ¿estás cansado, Guillermito? Muchas veces. Entonces, ¿qué hago? Me zambullo en el Señor. Dame paz, dame gracia. Lléname con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dame esa gloria que viene del cielo. Dame esa presencia que me inunda de gracia. Y que yo pueda encarar la vida descansado, no atareado. Marta, Marta. No atareado. La vida tiene que ser una aventura. Pero pastor, ¿usted sabe los problemas que yo tengo? Precisamente, esos problemas los tenés que encarar con una aventura. Y vas a traspasarlas. Son esos ríos imposibles de cruzar que vas a cruzar, como recién cantábamos, caminando sobre las aguas. Son esas montañas que parece que son imposibles de escalar y que vas a pasar por donde ellas estaban porque Dios las va a correr de delante de tu camino. Es entender que en el Evangelio la historia pasa por otro camino y que nosotros vamos por otro sendero y que ese sendero que Dios nos lleva a transitar es un sendero de gloria, de poder y de milagros. ¿Dónde? Y preste mucha atención a esto. La respuesta del Espíritu Santo a nuestra realidad, y me adelanto, es lo que detiene al inicuo. Usted leyó ahí inicuo. La traducción que yo leí habló del hombre de pecado, el inicuo. Ese inicuo es detenido, la iniquidad es detenida por los milagros. Entonces yo no puedo pretender de que en el mundo las cosas cada vez vayan mejor. Lo que sí puedo pretender es que a mí,
a los que me rodean y a los que yo puedo alcanzar con el Evangelio, se les genera una coraza de justicia alrededor, como dice la armadura, y empiezan a romper las injusticias por medio de la gloria del poder de Dios. Se quiebran las barreras. Son los que se sostienen viendo al invisible. Son los que viven de gloria en gloria y de poder en poder. Son los que ven milagros cada día. Somos el pueblo de Dios. Ahora, acá viene el punto. Por eso les quise leer el diario, por las respuestas que estuve dando esta semana. ¿Para qué pararnos, decir, hablar, si no van a cambiar las cosas? ¿Para qué? Esto lo escucho muchas veces. Pero podemos cambiar la realidad. Hay forma de cambiar la realidad. ¿Es posible cambiar la realidad? No. La realidad general no va a ser cambiada, pero ocurren dos cosas. Cuando Dios te da una voz profética, te levantás y hablás. Y esa palabra que vos soltás tiene una repercusión en el mundo espiritual y en el mundo terreno, en el mundo natural. Si llega el momento en el cual Dios tiene que intervenir, porque en sus planes llegó el momento, porque los momentos de Dios están signados por su voluntad, pero también por la voluntad del hombre y la mujer. Es el hombre y la mujer las que tienen que clamar a Dios para que Dios intervenga. Y entonces cuando nosotros tenemos bien claro esto y decimos muy bien, llegó el momento, Dios va a hacer todo lo que sea necesario. Si no llegó el momento y la iniquidad sigue avanzando, cuando vos soltás esa palabra, además de unos cuantos insultos de muchos lugares, por eso a los tesalonicenses dice, ustedes son perseguidos. Amén. Con los años que tengo de predicador, ¿sabe cómo sé predicar lo que la gente quiere escuchar? Yo puedo predicarle lo que la gente quiere escuchar. Ahora, eso me traería un conflicto con Dios. Y entre tener un conflicto con Dios y tener un conflicto con los que me escuchan, prefiero tener un conflicto con los que me escuchan. Amén. Entonces, cuando soltás esa palabra, alrededor tuyo y alrededor de los que creen en esa palabra, como dice Pablo, se genera un escudo de protección, una armadura de Dios, una gloria. Dios te dota de armas espirituales para destruir toda fortaleza, derribar todo argumento y toda clase de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10. Engrajea, endovenosa o intramuscular. Anque, nebulizaciones. Póngaselo encima y empiece a caminar y decir, muy bien, yo no voy a cambiar al mundo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que las cosas que van a suceder. Pero si Dios me manda y me dice, vos parate y decí tal cosa, o vos parate y andá a orar por tal cosa, Dios va a abrir los cielos y derramar sobre nuestras vidas gracia y paz. Y tu vida va a haber milagros. Entonces podés enfrentarte a todos los problemas que se puedan presentar delante de tu vida sabiendo que vas a tener descanso, porque Dios está con vos y Él te lleva de gloria en gloria, de poder en poder y de milagro en milagro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso, en el versículo número 11 del capítulo 1 dice, así que seguimos orando por ustedes, poniéndoles a nuestro Dios, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Y escuche, que les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe nos mueve a hacer. Y entonces dice, ¿y por qué ustedes se meten en tal tema? ¿Por qué tiene que hablar de algunos asuntos económicos en algunos momentos? ¿Por qué tiene que mencionar algunas cosas que rayan lo político en algún momento? A ver, en algún momento de la carta va a decir que la gente vea en ustedes la vida de Cristo.
Cuando las situaciones afectan las vidas de las personas, Dios nos llama a intervenir. Si no, no hubiese dado Jesús la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano no es un hecho que haya acontecido, sino que es una parábola, una historia. Y si algunos creen que eso sucedió de verdad, Jesús la está recreando, trayéndola a la realidad o trayéndola a la actualidad como un relato, porque no estaba el buen samaritano ahí, ni el herido ahí, ni nada. Jesús se lo relata, verídico o no, no interesa. Es un hecho que no estaba sucediendo en ese momento y que a Jesús le importó que eso estuviera en la palabra. Y que nosotros entendiéramos de una manera muy clara cuál era el mensaje. Y entonces Mateo lo va a reafirmar en el capítulo 25, dándonos esa visión en cuanto al juicio. Dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me cubriste, estuve enfermo y me cuidaste, estuve preso y me visitaste, fui forastero y me cobijaste. Y uno mira todo eso y dice: ¿de qué se trata? Y te está hablando de un evangelio que no deja al caído caído, sino que lo levanta. Porque Dios levanta al caído del muladar. Y si yo soy cristiano, si yo soy de Cristo, si yo soy discípulo de Cristo, soy un cristito. Porque cuando se utilizó la palabra cristiano por primera vez en Antioquía, era ese el sentido. Cristitos, pequeños cristos. Entonces, ¿yo qué hago? Dice la Biblia: soy el cuerpo de Cristo en la tierra. Muy bien, ¿y el cuerpo de Cristo qué haría si veo a uno que está tirado al borde del camino? Lo levanto en el nombre de Jesús. Un asco. Lo levanto en el nombre de Jesús. Entonces, acá, este versículo, y como lo dice aquí, que les dé poder para llevar a cabo las cosas buenas que la fe nos mueve a hacer. ¿Qué significa esto? Que el mundo no te gane en el espíritu que se mueve y que te lleva a ser egoísta. Salvate vos y los demás que revienten. Y algunos usan lo que es la palabra, usan lo que es el concepto de la palabra, de un Dios que bendice, de un Dios que provee, de un Dios que prospera, de un Dios que sana, de un Dios que liberta, para cambiar el Padre Nuestro y transformarlo en Padre Mío. Mío, 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 mío y mío. Juegan al yo-yo todos los días. Yo-yo, 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 yo-yo. Y entonces Dios mira eso y dice: no te voy a bendecir. Jesús, cuando se bautizó, ante la oposición que le presentó Juan, que le dijo: yo tendría que ser bautizado por vos, Jesús le dijo: es conveniente que hagamos toda justicia. Y cuando la iglesia empieza a abrir los ojos y a mirar, a caminar por las calles, a visitar los hospitales, a andar por donde están las plazas y donde están los lugares, los bajos de autopistas, los hospitales también, donde se guarece la gente que no tiene casa y les lleva un alimento, les lleva un abrigo, les busca la forma de sacarlos de la situación de calle. Cuando la iglesia se interesa por aquellos que sufren, y cuando hablo de la iglesia no hablo de la institución no sirve. Cuando venga el Señor no va a venir a buscar instituciones, va a venir a buscar personas. Cuando hablamos de iglesia hablamos de gente. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Cuando la iglesia empieza a moverse, empieza a ver milagros, empieza a ver maravillas en la vida de los otros y en su propia vida. Entonces Dios abre los cielos, derrama bendición, hasta que Jesús dijo: es conveniente que hagamos toda justicia, y los cielos se abrieron. Y descendió el Espíritu y una voz dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si Dios se complace en vos, ¿cómo no te dará
con Jesús todas las cosas. Aleluya. Por eso me gusta cantar esto. Ser como Cristo, mi solo anhelo es, y por su Espíritu como Él seré. ¿Ahora lo canta? Dígalo como una expresión, como una oración. Ser como Cristo, mi solo anhelo es, en mi pensar y obrar, anhelo ser cual Él, ser como Cristo, mi solo anhelo es, y por su Espíritu como Él seré. Aleluya. Una amada amiga, la pastora Reyes Escobar de Zaragoza, España, me escribió esta semana y me dice: no sé si es respuesta a algo, lo dejo aquí y tú discierne si es para ti o no. Saludos, los Romos. Recibí una palabra que era para ellos y dice: y sentimos que para vos también. Y yo siento que para usted también. Dice Eclesiastés 11, 1 y 2. En la versión Valera 1960 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Yo le leo otra versión que le va a hacer entender un poco más. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. ¿Qué significa esto? Isaías 16, 3, 4 y 5. Ocúpate de invertir en aquellos que la están pasando mal. Ocúpate de darles a aquellos que no están teniendo posibilidades de salir adelante. Ocúpate del desterrado, dice allí la palabra en Isaías. Eso es invertir. Dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Y Dios no es deudor de nadie. Y eso es lo que está diciendo Eclesiastés. Fíjate qué vas a hacer. Cuando dice: si tira tu pan al mar, si tira el pan al mar se deshace. Está diciendo: envía, no acopies. A ver, no hagas la barbaridad que algunos piensan. Es muy normal que haya quienes retengan el grano para esperar que el precio suba. Desabastecen para provocar. Bueno, nosotros no seamos así, como dice aquí, para hacer todas las buenas obras que la fe nos manda. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Somos de los que damos y abrimos camino en medio de la soledad. Y después vienen los milagros de parte de Dios sobre la iglesia, porque es conveniente que hagamos toda justicia. Y eso es justo. Y entonces Dios abre los cielos y derrama sobre nuestras vidas bendición hasta que sobreabunde. Amén. ¡Ay! Despiértese por amor de Cristo. Que lo que usted afirma, lo afirma. Y lo que no lo afirma, no afirma. El pentecostal no tiene que decir amén a cualquier estupidez, pero tiene que decir amén a aquello que es palabra de Dios para su vida. Y afirmarlo, clavarlo adentro del alma y decir: eso es mío. Y si mi alma y mi ser se retoban y no quieren hacer lo que Dios quiere,
Me voy a imponer a hacer las obras que Dios me manda por la fe y voy a ver su gloria sobre mi vida. Es algo que resume 2 de Tesalonicenses. Solo que Pablo les escribe y les dice: muchachos, le damos gracias a Dios porque ustedes, en medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, continúan firmes y siguen haciendo lo bueno y son ejemplo a los demás. Y que Dios pueda decir eso de nosotros. Algunas veces es simplemente decir: voy a poner el pie sobre el agua. Y muchos dicen: bueno, pero te vas a hundir. Vamos a ver. ¿Por qué? No le tenga miedo. Suelte el grano. No sea acaparador. Suéltelo. Suéltelo. Suelte tranquilo. Que el Dios de los cielos se va a encargar de hacer milagros y maravillas sobre su vida. Él no deja sus manos vacías. Él trae gloria, Él trae poder, Él trae bendición. ¿Cómo lo logro? Haciendo lo que Jesús quiere que yo haga. Y esto es clave. Por eso este coro me gusta. Es tan sencillito y dice algo tan clarito. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. ¿Quiere usted ser como Jesús? Pastor, yo no puedo. Por su espíritu, como Él se ve. No es por tu fuerza, es por su espíritu. No es por tu fuerza, es por su espíritu. No es por tu fuerza, es por su espíritu. Aleluya. Y mientras seguimos, va a venir Pablo a decir: a ver, muchachos, no se dejen perturbar por los que hablan de la venida del Señor como si ya hubiese venido. Yo escucho algunos que hablan acerca del reino y de la teología del reino, pero basan toda su teología en el reino del Antiguo Testamento, que precisamente Dios lo reprueba. Se lo dijo a Samuel cuando le fue a pedir un rey. El pueblo pide un rey y dijo: yo no quiero darles un rey. Sin embargo, hay muchos que tienen este concepto, y déjenme que sea clarísimo en la explicación. ¿Cómo detectamos este tipo de situaciones? Los que tienen esta teología se basan en un orden vertical. Les encanta la monarquía. Siempre hay uno arriba y todos los demás lo obedecen. Son de tendencia, hablando en forma eclesial, episcopal, de arriba hacia abajo. Todo lo que viene del pueblo, todo lo que viene de la gente, lo rechazan, porque todo tiene que venir de arriba, no de abajo. Se basan en textos como, por ejemplo, pidieron a Barrabás, y el haber pedido a Barrabás los coloca y dice que todo lo que es popular no es de Dios. Claro, también pidieron un rey, y su teología está basada en eso. Sin embargo, cuando usted y yo hablamos del reino de los. La mayoría de los que hablan de la teología del reino hablan del reino de Dios y no del reino de los cielos. Porque si yo te digo que el domicilio está en el cielo, ¡ja!, se te produce un problema porque no lo podés instaurar aquí en la tierra. Y Jesús, cuando comenzó a predicar, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero no establecido, acercado. Y nos enseñó a orar y nos dijo: venga sobre nosotros tu reino. El reino está sobre tu vida. El reino está sobre tu vida. Maravilloso. Quiere decir que yo voy a enfrentar toda la maldad, todo lo terrible que me toca enfrentar, sabiendo que el Dios de la gloria está sobre mi vida. Sabiendo que Dios es el que me da triunfos. Aleluya. Muchos creen que van a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, ¿para qué vamos a votar el domingo que viene? Porque mientras que estemos en la tierra tenemos que hacer todo lo posible que Dios nos haya mandado a hacer.
es un equilibrio santo que es difícil algunas veces de entender. Hay quienes dicen, bueno, pero no hagamos nada, porque esto se va por los caños, y uno sabe que el inicuo va a venir. Uno sabe lo que va a suceder, pero todavía no. Y hay algunos que te quieren decir, no, ya vino. Tenemos que establecer el reino ahora. Y no hay que establecer el reino ahora. Hay que romper las cadenas. Donde Dios te ponga vas a ser de bendición. Y le vas a trabar al inicuo todo lo que quiera hacer. El inicuo no va a gobernar sobre Argentina, va a gobernar sobre el mundo entero. Y nosotros tenemos bien claro que le vamos a hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque al momento hay quien lo detiene. ¿Quién? El Espíritu Santo, que está en nosotros. Y entonces nosotros como hijos de Dios le vamos a ir rompiendo y nos vamos a gozar. Él hace maldades, ¡cac!, se las rompemos. Y él hace otra maldad y ¡cac!, se la rompemos. Y hace otra maldad y ¡cac!, se la rompemos. Y cuando te quiere venir a atacar, Dios envía a sus ángeles para que te guarden de todo mal. Porque Él te defiende, te guarda, te cuida y te protege. Y te llena de la gloria de su Espíritu. Y te llena de la gloria de su poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, oiga, y entonces empezamos a darnos cuenta cuál no es nuestra función. Que no es apartarnos de este mundo. Total, el Señor va a venir y el inicuo va a venir también, y va a llegar un momento en que se va a manifestar y que nosotros nos vamos a ir a la gloria. No. Mientras tanto, le vamos a romper todas las iniquidades que haga. Y en la iglesia, que como me puso una hermana en un testimonio que me mandó en esta semana, somos como los piojos. Porque yo siempre digo, nosotros somos como los piojos, estamos en todas partes. En todas partes. No pedimos permiso. Aparece una hijita, un hijito de Dios, y dice, pero no tiene ni poder ni nada, y hace, Señor, en tu nombre. Y se arma un desparramo. Y vos decís, ¿qué pasó? Dios abre los cielos, Dios rompe cadenas, Dios parte ligaduras, Dios. Nos está pasando en algunas ciudades donde el Centro Cristiano Nueva Vida se está empezando. Caso específico de Mar del Plata nos está pasando. Mucha gente apartada del Señor, que cuando ven la obra del Centro Cristiano Nueva Vida dice, pero esta es la iglesia. Porque lo que vieron era otra cosa. Nosotros no queremos establecer ningún reino aquí en la tierra, pero vamos a defender a nuestra gente con toda la fe que Dios nos ha dado. Y nada ni nadie los puede llegar a tocar. Y Dios es el Dios que hace milagros y maravillas. Y que te bendice, aun cuando uno dice, pero yo lo poco que tengo, mira, lo poco que tenés en las manos de Dios, como los 5 panes y 2 peces, Dios lo multiplica de una manera impresionante. Cuando es a través de, te impregnás de. Si el Espíritu pasa por, el Espíritu se impregna en vos. Amén. Sos permeable, no sos impermeable. Se te va metiendo adentro. Y esos milagros que vos ves que Dios hace en otros, comienzan a suceder en tu vida. Te empezás a manejar en un idioma, o si querés, en un dialecto de milagros. Y digo un dialecto porque dentro de la iglesia hay quienes no creen en milagros y se manejan de otra manera, tienen otro dialecto. Creen en un Dios que tiene más que ver con la salvación eterna y desinvolucran lo eterno de lo terreno. Y nosotros en nuestro evangelio tenemos un evangelio muy, muy unido. Es compacto. Creemos que lo que va a suceder en los cielos sucede en la tierra. Que el reino de los cielos se ha acercado. Que cuando llegue su manifestación en gloria será muy superior a todo lo que hemos visto y oído.
Pero sin embargo, tenemos las arras, los anticipos, aquí en medio nuestro. Aleluya. Aleluya. Así que no se dejen perturbar por aquellos que vienen a decirte y a contarte de que el Señor y todas esas historias que te alejan de lo que Dios quiere. O por aquellos que no te hablan de eso y te empiezan a presentar un evangelio como si estuviera lejano. Nosotros sabemos que el enemigo está operando y que al presente hay alguien que los detiene. En el presente hay alguien que lo detiene. Lo detiene. Ay, pastor, usted no sabe. Lo detiene. El Cristo que está en tu vida lo detiene. El Espíritu Santo que está en tu vida lo detiene. Viene, claro que viene, lo ve venir, pero llega hasta vos. Porque lo detenés. No por tu fuerza, no por tu capacidad, no por lo que podés hacer, sino porque Jesús te guarda y te hace descansar. Aleluya. Lea los evangelios, está plagado de situaciones donde los hombres se desesperan y Jesús responde con simpleza y profundidad. Y el momento en que Jesús se desesperó, que fue en la cruz, cuando le tocaba ir a la cruz, todos se dormían por la opresión que había. Y no entendían qué era lo que estaba sucediendo, porque veían que la gente lo había victoriado a Jesús. Y minutos después se dieron cuenta que lo que Jesús decía se había cumplido. Pero venció. En la cruz venció. Y ahora tenemos vida, gloriosa vida en Él. Dice 2:11, por lo tanto Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Cuando veas que creen en mentiras y les hablas la palabra y no la entienden, déjalos. Ora por ellos para que Dios ilumine sus mentes y sus corazones. Pero déjalos. Con palabras no los vas a convencer. Son los acontecimientos los que harán que se convenzan. Y hay algunos que ni aún así siguen perseverando en sus situaciones, en sus iniquidades o en las iniquidades de otros que defienden como si fuesen beneficios propios y no lo son, ni siquiera lo son. ¿Por qué? Como lo dice aquí, son engañados de en gran manera y creen mentiras. ¿Y qué hago yo? Dice la palabra, versículo 15 de ese capítulo 2, que con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Agárrate de la palabra, confía en ella y gozate en los milagros que Dios quiere hacer. Pero entendé que tener que proclamar algo que de repente irrita a la sociedad, irrita a los gobernantes, irrita a las oposiciones, irrita a los poderes políticos, irrita a las instituciones, irrita a los poderes económicos, irrita a los cristianos religiosos, es porque Dios manda. Pero que nuestra confianza no está puesta en ese mensaje porque no creemos que vayan a cambiar, sino que nuestra confianza está puesta en Cristo, que hace milagros y maravillas. Y nuestra oración no está hecha para que ellos cambien, está hecho para que Dios supla con milagros las situaciones. Pero entonces, ¿para qué vamos a hablar? Para que cuando llegue el momento no puedan decir que no hubo profeta. Pero a cada hija, a cada hijo, a cada persona que está siendo evangelizada, Dios le va a resolver los problemas por su mano de gloria y por su mano de poder. Y verás su gloria sobre tu vida siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pastor, y si las personas, los empresarios, los sindicalistas, los políticos, los gobernantes hacen lo que Dios dice, mejor para ellos, premio tendrán.
Pero si ellos no hacen lo que Dios dice, Dios te va a bendecir igual. Porque Dios está con vos. Y Dios es un Dios personal. Pero si ama que nosotros hablemos de la comunidad, sí, esa es nuestra misión. Pero Él cuando te ve en forma personal. La salvación es individual. La santidad siempre es colectiva. Cada vez que usted vaya a ver la santidad en la Biblia, va a encontrar que tiene que ver con lo que hacemos con los demás. Y si yo voy a ser santo, va a ser mostrando el amor de Cristo a los que están a mi lado. Pero la salvación depende de mi decisión personal. Por eso cada uno tiene que hacer su propia decisión. ¿Y qué hacemos nosotros? Como lo dice allí bien claro, lo llenamos todo de Cristo, llenamos todo de su palabra, inundamos todo con la gloria de su santo poder, lo llenamos todo de su unción, de su gracia. Dice Pablo en el 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y esperanza maravillosa. ¿Tienen esperanza maravillosa? Aleluya. Esperanza maravillosa. Qué palabra. Qué palabra. Ese Señor Jesucristo que te ha dado esa esperanza maravillosa, te conforte, fortalezca en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Dios te conforte y fortalezca. Que esta mañana te vayas de acá, que no pases por la puerta. Hinchado de gloria. Aleluya. Y Pablo lo aclara, dice, viene todo este relato de la venida del Señor. Capítulo 3 dice, oren para que podamos predicar el Evangelio. Dice bien claro. Dice, oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar donde llegue. Y oren también por nosotros para que seamos rescatados de gente perversa. ¿Habrá gente perversa en estos días? Veo que yo soy molesto, yo sé que soy molesto. Le digo, póngase la armadura de Dios, no se vaya sin la oración pastoral. Oren los unos por los otros. Hay gente perversa. Y Dios tiene que librarnos de esa gente perversa. Amén. Gloria a Dios. Y termina. El que no trabaja, que no coma. Y no se refiere a los desocupados. A los desocupados hay que ayudarlos para que puedan encontrar. Se refiere a el que no tiene ganas de trabajar. Por eso me gusta tanto que en esta versión hable de el ocioso. El, en porteño, el goba. El vago. Amén. Amén. Que encima los vagos tienen una particularidad. Como tienen tiempo de sobra, se entremeten en lo ajeno. ¿O no? Como dedo en la nariz. Los tipos son metiches, están metidos donde nadie los llama. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Donde ves que hay alguien que se inmiscuye en las cosas de los demás, decís, este está ocioso. Mire qué santo estoy, Podría utilizar otra expresión mucho más categórica. En cuanto al resto de ustedes, amados, nunca se cansan de hacer el bien. Decirle que está al lado, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Vas a cosechar, vas a cosechar, vas a cosechar. Aleluya. Y los que no nos dan bolilla, Pablo, ¿qué hacemos? Háganlos a un costado, pero trátenlos como hermanos. No son hermanos, pero como hermanos. ¿Está? A lo mejor les engancha la cadena en algún momento y arrancan. Último versículo, versículo 16. Ahora que el mismo Señor de paz os dé paz
en todo momento y en cada situación. En cada momento y en cada situación la paz de Dios gobierne tu corazón y te cubra. Recibilo. Recibilo. Él te cubre. Estás enfermo, Dios te va a sanar. Estás oprimido, Dios te va a libertar. Porque si problemas hay, Dios ve. Y Él responde. Amén. La paz de Dios no es comprensible. No es comprensible. La paz de Dios es incomprensible. No podés establecer que la paz venga en momentos donde todo te llama a estar enloquecido y perturbado. Pero viene, porque es de Dios, no es tuya. Y te invade. Y entonces podés descansar en Dios. Yo no sé si vos querés vivir una vida más naif o más tipo Edgar Allan Poe. Yo prefiero algo más naif. Contar la solución que Dios le da a las cosas siempre va a ser sencilla. Porque Él hace fácil lo difícil. Ahora, el secreto de todo esto está en la fe. Y fe no es, me tapo la cabeza con la almohada y digo, no pasa nada. No, fe es, miro lo que pasa, sé lo que pasa y lo enfrento en el nombre de Jesús. Por nuestra capacidad, no, por su poder, por su gloria, por su gracia. Dios tiene poder. Anuncia. Anuncia. Aleluya. Ya está lleno. Tiene palabra, pero ahora llega el momento de hacer pacto. Y hay una palabra que es la que vamos a estar ministrando durante esta semana en el Centro Cristiano Nueva Vida, que es Mateo 28, versículos 5 al 7. Va a hablar acerca de el encuentro. Y dice la palabra de Dios: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Algunas consideraciones para esta semana. Dios envía ángeles para que te guarden. Los ángeles son espíritus ministradores de parte de Dios en favor nuestro. No creas que peleas la batalla solo. Los ángeles batallan por vos. Pedile a Dios ángeles. Él es el que los manda. No des órdenes a los ángeles. Él les ordena. Activalos en el nombre de Jesús para que hagan todo lo que Dios les ha dicho. Confía que ellos van delante, detrás y encima tuyo, que te protegen, que te guardan, que te libran de todo poder de las tinieblas y de todo poder humano. Confía que batallan en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y sobre las aguas, o en las aguas, en todas partes ellos están. Pero no los veo algunas veces. Algunas veces pensaste que era una persona y era un ángel. Dice la palabra, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que deja que Dios haga la obra. No creas que sos el llanero solitario. No creas. Porque siempre, siempre, siempre Dios va a mandar sus ángeles que estarán con vos. Aleluya. Aleluya.
Cada batalla grande que enfrentó Jesús, dice, y vinieron los ángeles y le servían. Qué lindo. Ellos vienen y te sirven, porque en el reino de los cielos mayor es el que sirve. Y cuando hablaba antes del reino de Dios que presentan algunos, mayor es el que tiene un puesto de autoridad, pero en el reino de los cielos mayor es el que sirve. Por eso nosotros somos al revés. Al que Dios le da autoridad, le da responsabilidad y está para servir a los demás. Es diferente. Somos diferentes. Hay algunos que no lo pueden entender. Y no me importa mucho si lo entienden. Sé que este mundo tiene otra lógica y no la vamos a poder cambiar, porque el anticristo precisamente va a venir con esa lógica. Y es más, dice la palabra bien claro en la palabra que es clave para nuestras vidas en este año, que el anticristo ya está ahí, andan muchos anticristos. Y nosotros vamos contra ese espíritu. Somos, como lo dije alguna vez, que algunos se me asustaron, somos subversivos. Porque todos asocian la subversión con la violencia, nada que ver. Subvertir algo es cambiarlo, es no aceptarlo. Y a mí cuando me muestran y me dicen que es normal la pobreza, yo digo, no, no es normal la pobreza. Y creo en un Dios que puede hacer de la nada riqueza. Donde es normal la enfermedad, no es normal la enfermedad, y para Dios es normal la sanidad. Y entonces voy atacando cada una de las cosas que el anticristo intenta implantar con la palabra de Dios y creyendo en su gloria. Para esto no estoy solo, no estás sola ni estás solo. Los ángeles batallan por tu vida. Segundo, el poder de la resurrección. Dice la Biblia, si el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en ti, vivificará tu cuerpo mortal. Hay poder en la resurrección. Nosotros no estamos atados a los problemas, sino a la resurrección. Cada problema tiene su resurrección. Dios vive resucitando nuestros planes, nuestras historias, nuestra vida, nuestro cuerpo. Hay un poder en la resurrección. En tercer lugar, el anuncio. Estas mujeres debían anunciar que Jesús está. No te calles, en todas partes, predicales de Jesús. Hacerles saber que Jesús está. Una hermana me decía en un testimonio que me contaba, no les dije que era cristiana, no les dije nada. Pero claro, estaba internada con su hijo, ella, y empezaron a llegar los ancianos y a orar por el nene de 3 años que ya está en la espiga. Entonces llegaban los ancianos de la nena y los ancianos de ella, y ahí está, oraron. Y alguien a quien ella le estaba hablando y que le había dicho, ¿qué paz tenés? Le dijo, ¿vos sos evangélica? Le dijo, sí. Terminó que cuando llegó el tercer anciano que había ido a visitarle, a orar, dice, esta mujer viene a nuestra hermana y le dice, tomé la sanidad para mi hijo. Yo no recuerdo ahora qué era lo que tenía el hijo, pero era una enfermedad, meningitis. A los pocos días estaba de alta, sano completamente el chico. Dios tiene poder. Anuncia. Aleluya.